Bien. Silencio. Bueno, vamos a empezar. Bien, habíamos visto la Catedral de Los Ángeles, obra realizada por Rafael Moneo, su obra, pues, digamos, más destacada fuera de España. Ya en el 2001, y en colaboración con Enrique de Teresa, va a construir el Museo de la Ciencia de Valladolid, un edificio que se emplaza en el lugar donde estaba una antigua factoría, con lo cual ya nos encontramos pues otros de los elementos propios de su arquitectura. Rehabilitando en parte el edificio, pero también construyendo otros elementos, ordenando pues una plaza abierta donde se disponen las diferentes partes de la construcción y buscando pues también relacionar el propio museo tanto con su entorno urbano más cercano, el barrio de Parque Sol, con la otra orilla del río Pisuerga a través de una pasarela. Ahí podéis apreciar de todos modos en el exterior del edificio cómo juega con los materiales y la disposición de los elementos, digamos que buscando una estética más futurista, que viene por de todos modos pues, a señalar la propia naturaleza del museo, aunque de todos modos no nos encontramos, digamos, con esa estética, digamos, pues propia de la ciencia ficción. Aquí ya de todas maneras lo que sí que es visible, digamos, es un gusto por el cromatismo, también por medio del juego de volúmenes. Partiendo de una construcción anterior, Moneo va a intervenir en el archivo general y real de Navarra, partiendo de todos modos de una construcción anterior y su remodelación. Al observar ese edificio, ¿en qué podéis estar pensando? Literalmente en un castillo. Además, pues otra vez vuelve a utilizar contrafuertes en el exterior. Además, pues esas referencias pues, son tanto sutiles a elementos arquitectónicos tradicionales y del pasado. Más modesto es el encargo que recibe en Zamora a la hora de intervenir en el Museo de Baltasar Lobo, junto a la Catedral de Zamora. Exteriormente pues, busca respetar el aspecto del edificio y de aquellos que están próximos. Luego ya en el interior, y esto ya es algo diferente a lo que hemos visto en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, y es que nos encontramos con un aspecto más compartimentado, como si estuviéramos literalmente en el interior de una casona o de un palacio medieval o de la Edad Moderna. Todo ello, pues, respetando, digamos, los materiales tradicionales al mismo tiempo que
emplea la madera con una cubierta, al uso tradicional, una cubierta a dos aguas, para dejar a la vista, empleando pues también pues tabiques pues un tanto flexibles y estructuras metálicas y acristaladas. Bueno, ya os había señalado que raramente nos habíamos encontrado con edificios, digamos, construidos en altura que ya se asemejasen a rascacielos. Una de las últimas obras de Maneo es la Torre Puig, en el Hospitalet de Llobregat, donde aquí digamos que se va a mostrar un tanto caprichoso. En vez de levantar una torre completamente prismática y acristalada, pues lo va a cubrir con ese revestimiento que forma esas líneas en diagonal y creando por tanto un ritmo ornamental. Además, pues luego también en la terraza superior, pues esta parte digamos que sirve hasta cierto punto de parasol. Bueno, de Ricardo Bofill. Bueno, vamos a ver un documental a continuación. De su vida personal cabe destacar, digamos, lo siguiente, y es que hay una circunstancia que a él le pasa cuando era joven y esto digamos que tiene una repercusión en su vida profesional. Bueno, él era alumno de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, pero en esa época, a finales de los años 50, pues el ambiente en las universidades españolas, especialmente en Madrid, pero también en Barcelona, empezó a ser un clima pues bastante agitado, con protestas por parte de los estudiantes y en ocasiones pues también por parte de los profesores. Pues fruto de estas actividades, pues Bofill se vio fuera de la universidad y se tuvo que trasladar fuera de España a completar su formación. Obtuvo un título que no estaba convalidado. Y claro, ¿eso a qué le obligaba? Pues aunque él realizase los proyectos y todo el mundo sabía que salían de su mano, pues un arquitecto colegiado tenía que firmar los proyectos. Y desde luego que eso no era, digamos, ningún problema, no dejaba de ser una formalidad, aunque de todas maneras pues hay que señalar que él contaba con un estudio de arquitectura, ya veremos precisamente su lugar de trabajo, pero no contaba única y exclusivamente con arquitectos o ingenieros, sino que va a contar con una serie de colaboradores, digamos, más diversos, que vendrían a estar caracterizados por la creatividad. Al fin y al cabo, pues Bofill formaba parte de lo que por aquel entonces se llamaba la Gauche Divine, es decir, la izquierda divina, gente que estaba vinculada, digamos, a los movimientos opositores al franquismo, a las corrientes de izquierdas de la época, a la denominada como contracultura, pero que se consideraban de todos modos también pues personas que sabían disfrutar de la buena vida. Y claro, pues en cierto modo, pues él pensaba en su
estudio de arquitectura como si fuera, digamos, una suerte de espacio comunitario, donde se podían llevar a cabo propuestas y donde se podían realizar, pues digamos, actividades de otro tipo que no fueran única y exclusivamente las profesionales. Bueno, digamos que la obra de Bofill tiene dos etapas, o incluso podríamos pensar que tres, un tanto diferenciadas. Una primera viene a corresponder a esos primeros momentos, a los finales de la década de 1960 y la primera mitad de los años 70, que viene a ser de todos modos pues reflejo, digamos, de esos ideales y de ese ambiente cultural, donde él va a llevar a cabo una manera de protestar un tanto singular sobre aquello que consideraba que era la arquitectura oficial. Por un lado estaría, digamos, la arquitectura tradicional al uso, que de todos modos él no veía con malos ojos. Y luego, por otro lado, la que se estaba convirtiendo en España y en otros lugares en la verdadera arquitectura oficial. La de los modelos, de la arquitectura moderna, la de los principios basados en Le Corbusier y en la Bauhaus. Así que, claro, idea una arquitectura, digamos, rupturista, donde va a estar presente el color, el juego con los espacios, el hecho de adelantar y de retrasar elementos, y donde ya va a estar presente la búsqueda de la sorpresa y un tanto de la espectacularidad. Bueno, aunque él trabaja en aquella época y lleva a cabo edificaciones tales como el edificio Walden 7 o la muralla roja de Calpe, no consigue, digamos, tener un verdadero apoyo a sus propuestas. Lo que él proponía, digamos, era, digamos, algo que chirriaba bastante, algo que generaba poca confianza, y claro, ya podéis pensar que alguien que era señalado pues como un rojo o un hippie, pues cuanto más lejos estuviera, mejor. Así que claro, pues proyectos urbanísticos, digamos, de mayor calado, con el rediseño que pudiera ser incluso de barrios enteros, pues no va a poderlos llevar a cabo. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Bueno, pues mediada la década de los 70 va a empezar a trabajar en Francia, ya de manera más decidida en el tránsito hacia la década de los 80. Si bien ya en aquel momento había mostrado pues interés hacia el diseño de interiores, hacia el paisajismo y también hacia el diseño urbano, en esa segunda etapa, que va a coincidir con sus trabajos en Francia, van a estar presentes ya de manera más visibles referencias a otros estilos del pasado y ya más concretamente al mundo clásico. Vamos a observar cómo en sus construcciones, ya sean edificios oficiales, rascacielos o simples edificios de viviendas, pues estos van a contar con frontones, con columnas, con molduras, aunque eso sí, eso no quiere decir que desdeñe esos elementos pues presentes en la arquitectura del siglo XX, como el empleo de estructuras acristaladas, los muros cortina. Bien, eso hace que su arquitectura se convierta en todo un éxito y se convierta por tanto en un arquitecto muy popular. Al final, ya en la década de los 80, bueno, más bien hacia finales de la misma, empieza a recibir propuestas de instituciones oficiales en España, a participar en concursos públicos, el cual pues de todos modos le genera cierta desazón, porque algunos proyectos sí que les podrá llevar a cabo, otros no. Así que luego ya, a finales de la década de los 90, inicios de los 2000, por ese criterio, digamos, un tanto flexible de su arquitectura, digamos que va a estar más abierto
a otras propuestas, digamos, pues más relacionadas con la arquitectura tardomodernista o incluso con la arquitectura high-tech. Aunque de todos modos, digamos, pues, iba a seguir manteniendo ese carácter ecléctico de sus construcciones. Bueno, pues acerca del diseño urbano. Bueno, ya os había hablado de ello un día en clase. De todas maneras, va a presentar otro proyecto urbanístico ya más adelante en Valladolid, proyecto que no se realizó. Digamos que lo que él no consiguió, pues ni en Valladolid, ni tampoco en Valencia o en Madrid en su momento, lo consiguió en Francia, diseñando pues literalmente un barrio entero, en Montpellier. Bueno, pues ya os había señalado, digamos, pues sí, esto se puede ver, digamos, resolución suficiente. Bueno, aquí veis pues estas imágenes de estos edificios que construyó Calpes, el edificio apartamento Sanadú, la muralla roja por otro, y entre medias pues este club social que quedaba entre medias a modo de anfiteatro abierto al Mediterráneo. No le veremos de todos modos en la presentación. Bueno, el Ayuntamiento de Valencia le va a proponer a Bofill un proyecto urbanístico. Por aquel entonces ya se había desviado el cauce del Turia y claro, había que buscar cómo recuperar ese espacio para la ciudadanía. Y lo que se idea es un enorme parque ajardinado, pero Bofill, digamos que quería ir más allá. No solo era el propio diseño de la zona, sino que contara también con espacios de uso comunitario, donde hubiera también pues, estanques, piscinas, áreas recreativas, etcétera, etcétera. Pero el proyecto, digamos que se queda absolutamente a medias. Bueno, esta es la fábrica, el taller de arquitectura de Bofill, que ya le veremos luego por dentro. Visto por fuera, pues casi podría parecer pues, más bien como unos silos que están en medio de un parque. Pero no lo recuerdo bien. Pero de todos modos, digamos, ese proyecto, digamos, tan complejo, en una zona tan grande y que hubiera sido pues el colofón a sus ideas sobre el paisajismo y el diseño urbano, pues no se acomete, porque claro, luego va pasando el tiempo, se considera que eso no es del todo adecuado y ¿por qué se opta en Valencia, en Valencia? Bueno, pues mantener algunas de las áreas, algunas de las construcciones que había diseñado Bofill, como este falso pórtico, y literalmente pues realizar un parque con un diseño, digamos, un tanto convencional. Que la área de parques y jardines hubiera sido mucho más amplia, incluso si no recuerdo mal, pues hubiera alcanzado el lugar donde se encuentra el Museo de las Artes, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Así que claro, pues ese proyecto, en la maqueta original, pues hubiera sido pues, mucho más extenso de lo que en realidad fue y hubiera contado pues, unos diseños, digamos, distintos. Luego además, en cuanto a accesorios para el hogar, ¿habrá alguno que os interese? Llevaroslo a casa puesto. Bueno, pues si queréis. Podéis buscar pues, estos parábolos.
Así que nada, si queréis podéis hacer con uno y si no le utilizar en casa que pueda hacer bueno. Bueno, pues a continuación vamos a ver un documental sobre Survivor, estrenado pues poco tiempo después de que falleciese. C'est le choc de l'espace ou les espaces qui s'entrechoquent. Et c'est ça qui est très fort. El Wellner generó fascinación y rechazo. El 7 tuvo un éxito inmenso. La gente se quedaba absolutamente admirada. El 7 es una experiencia de vanguardia, snob, la gente dice que es una experiencia snob, y es una alternativa a la manera de vivir de la gente en el día de hoy. Me llamo Ricardo Cid, nací en 1939, estudié en el Liceo Francés de Barcelona, mi padre es catalán, mi madre es italiana. Y luego mi personalidad, yo creo que es una construcción, se parece en algo a mi arquitectura. La arquitectura es un arte con una mayúscula, es un arte importante. Es la manera de estructurar el espacio. ¿Cuál es su sueño favorito? Pasar a la historia. ¿En qué o en quién le gustaría reencarnarse? Leonardo da Vinci, quizás. ¿Con qué frase le gustaría ser recordado? Fue una persona inteligente. Y por último, ¿quiere usted formular un profundo deseo? Que los estudiantes estudien mis obras dentro de 350 años. La arquitectura nos produce placer. Yo hago arquitectura además porque me produce placer sensual, o sea, como la música, como la literatura, me produce placer físico. En su despacho había 3 mesas. Una mesa que era como más de trabajo práctico, digamos. Otra mesa fantástica con libros increíbles, trozos de maquetas. Y su mesa que era siempre igual, con unos cançons uno, sus bolígrafos pilot puestos arreglados, su maldito paquete de cigarrillos. Susi Astonet se sentaba delante de su papel blanco, se ponía música de Bach y empezaba a trabajar. Pero siempre empezaba con la página blanca. Tienes una musa
Yo creo muchas musas. Y yo creo que es la musa soy yo mismo. Yo creo que es un recogerse de vez en cuando, aislarse del mundo y contemplar con distancia todo aquello que te rodea. Pues aquí en este lugar, vivo aquí arriba como los antiguos artesanos, y como estos aquí vivo y aquí trabajo. Estamos en el lugar donde se hacen los proyectos en el taller de arquitectura. Y es un lugar que es una antigua fábrica remodelada, que tiene una tradición industrial y que tiene una serie de connotaciones relacionadas con la Barcelona de principios de siglo. Es aquí, desde este lugar, donde se piensa, donde se crea, donde se conciben los nuevos planteamientos para la arquitectura y para el urbanismo que después se realizan en otros sitios, la mayoría. En ese momento había muy pocas obras en el mundo, quizás esta fue una de las primeras de reconversión de un sitio industrial a un sitio más civil de creatividad, un espacio de arquitectura. Ricardo le gustaba volver aquí porque era un sitio de tranquilidad, un monasterio, un sitio con su gente y un lugar donde puede hacer abstracción del mundo para pensar la hoja en blanco y poder proyectar el futuro. I thought architecture was a kind of very serious and maybe sometimes a little bit boring discipline, especially modern architecture. And then we go to see Bouffine's office in Walden, the factory. I remember, to me, it was almost like visiting the Monkey King's palace in Mowgli, the Jungle Book. For me, it was like so many fantasies put together in one building, and I think it was maybe the first time where it dawned on me that architecture could be about dreaming up the world of your dreams. Aquí lo que se ve son los distintos espacios donde se producían cementos, se traían los materiales, la arena, las piedras, el agua, y en estos sitios que trabajamos es donde se almacenaba el material. Luego por arriba veis unos transmisores, unos puentes donde iban a parar todos los materiales, se mezclaban y se recogían en el espacio grande que llamamos la catedral. Aquí estamos en el Jardín de las Delicias, es un lugar que es el resumen de la intervención de esta propia fábrica. Es un lugar donde convive la vegetación, el cemento, la renovación, y es un lugar donde todos nosotros, todos sus hijos, los arquitectos, sus hijos naturales, los demás, tratamos de transformar en un sitio vivo constante. El legado de Ricardo en el taller es todos sus discípulos, guiados en este momento por Pablo, mi hermano, y por mí mismo. Para mí la familia es muy importante, pero no puede ser un mundo sentimentaloide, entre comillas. Tiene que ser un mundo para fortalecerse. Tiene que ser relaciones de lealtad, no de fidelidad, de lealtad. Ricardo decía siempre que no había una familia ideal y que él no era un referente ni un ejemplo, que simplemente él había hecho la familia que había podido y que era la que quería. Y entonces considera la vida como una suma de encuentros humanos en los cuales todos pertenecían a esta familia que no tenía límites profesionales o familiares. Desde que entrabas por esta puerta de aquí de San Lluís,
sentía siempre un respeto absoluto hacia Ricardo, sobre todo cuando tenías la oportunidad de estar junto a él en un proyecto, te das cuenta de la cercanía que tenía, marcando distancia siempre, pero muy potente. ¿Y hay amores, Pablo? Todo esto es esta parte colectiva, c'est excellent. Entonces la idea es que tenemos el eje que pasa por aquí, tenemos la parte construida universitaria aquí, y que siempre tiene la porosidad con la Puliver, que es el espacio donde está atrás. Sí, la idea es recuperar la fachada del apartotel, del 2B, que el año pasado se habló con Ricardo, que me acuerdo que fue el comentario de él, que lo habéis hecho perfecto. Ricardo vino por última vez en noviembre de 2021, 3 meses antes de su muerte. Por lo tanto, fue fundamental para él poder seguir las obras porque la arquitectura acaba en la obra. Et au bout d'un moment, on va pouvoir remplir tout ça dedans. Voilà. Regardons-y. Et les arbres, Benguerir es un homenaje a la arquitectura marroquí, a la historia de la arquitectura marroquí, a través de los vacíos, de los llenos, de las plazas, de las calles. La Universidad Mohamed VI Politécnico es una universidad de más de 5.000 estudiantes que va creciendo desde hace más de 10 años. Hoy en día es la primera universidad de excelencia en África y aquí tenemos la última obra que estamos construyendo, que es el Palacio de Congresos para más de 2.000 personas. Y la última obra en la cual participó Ricardo fue esta gran muralla que tenemos aquí delante, que viene a cerrar el conjunto de la universidad. Toda mi vida ha sido una preocupación por estar en el centro y por participar en el gran debate arquitectónico, urbanístico, social y la filosofía de la sociedad. Esto lo he hecho despacio. Me he ido a los países en vías de desarrollo, he ido a Kenia, he ido al Medio Oriente, he hecho pruebas ahí. Yo soy un nómada, seguramente, porque estoy bien. Cuando estoy en Nueva York, cuando estoy en París, o cuando estoy en Barcelona, cuando estoy en Madrid, me encuentro como en casa. Hacia el sur uno llega al desierto y entonces en el desierto es la antiarquitectura. Aparentemente no hay construcciones y es el enfrentamiento con el vacío. Ricardo en el desierto encontraba la belleza total, una finura increíble, es decir, el índigo del cielo con el color ocre de la arena y el silencio. Escucharte, porque de repente el silencio, de repente oyes todos tus ruidos. Cuando Ricardo tenía 16, 17 años, su madre, María Levi, descubrió que el hijo tenía unas dotes excepcionales para la composición de la arquitectura y enseguida Emilio le dio la oportunidad de empezar a trabajar con él. Emilio Bofill era un gran arquitecto local de Barcelona que hizo más de 100 edificios en la ciudad. La primera casa que hizo Ricardo y Ibiza la hicieron juntos. Fue expulsado de la Universidad de Barcelona por organizar una huelga, que era la época, estamos hablando de la época más revolucionaria, y entonces se fue a estudiar a Suiza, que le fue muy bien, pero claro, cayó en el mundo de Le Corbusier. El gran arquitecto y urbanista que ha contribuido a transformar el aspecto de barrios enteros de varias ciudades, desde Europa a la India y Brasil. Cuando estaba estudiando, la arquitectura que me enseñaban no era la arquitectura que me gustaba, era la arquitectura moderna, entre comillas, esta de los años 20. No me gustaban las cajas de Le Corbusier. Cerca
frente a este funcionalismo malentendido, frente a esta falsa racionalidad, frente a estos barrios iguales, la arquitectura de la imaginación, la arquitectura del sueño, la arquitectura trabajada, la arquitectura de artesano, la arquitectura de identidad, la arquitectura diferenciada. Existe la vieja idea de la profesión liberal del arquitecto independiente, solo, figura, genio, que está suelto por ahí y que va a hacer unas maravillas él y que va a hacer unas obras de artes él solo y sin equipo. Los problemas de arquitectura, los problemas del territorio, son problemas que van desde la práctica a la teoría y que van desde el diseño de una mesa hasta una planificación territorial, y esto no se puede hacer solo y no se puede hacer como una profesión liberal. El taller es un equipo que se forma alrededor de 1964. Aparece alrededor mío, soy yo el creador del taller. En un principio somos pocos, somos 2, 3, 4. Manolo Núñez, Javier Bagué, yo y Ricardo Bellesta. No había ninguna barrera entre la vida y la creatividad y el trabajo. Los principales componentes, de todos modos, no son técnicos, son más bien pensadores. Tengo un colaborador importante que es un poeta, José Agustín Goitisolo, que es muy imaginativo. Trabaja conmigo un filósofo que se llama Javier Ruber de Ventós. Trabaja conmigo mi hermana, que es una urbanista. O sea, era un equipo multidisciplinar, pero muy original y muy hecho a la medida de Ricardo. Yo no conozco ningún otro caso de un despacho de arquitectura que haya tenido tal voluntad de rodearse de creatividad literaria y artística. Él tenía una dimensión más expansiva, desde su dedicación al cine, ¿no?, hasta sus amistades literarias, iban por caminos distintos al de otros colegas que tienden a vivir más en un ecosistema de arquitectos. Aquí, en la ciudad de Gaudí, cerca de Reus, se ha creado un núcleo residencial en el que la idea de bloque desaparece. Un modo diferente de crear espacios para el hombre. El barrio Gaudí representa en la obra de Ricardo Bofill la primera piedra de un camino en la experimentación de la vivienda del siglo XX. Una experimentación que se basaba en la idea de poder habitar el espacio a través de una célula, un cubo, que expansionándose en el espacio era capaz de generar una comunidad. El barrio Gaudí es la obra heroica de la vivienda de los 60. Heroica. Y aguanta, y sigue existiendo, y sigue ahí. ¿Qué era en realidad esa ciudad del espacio que le llevó a realizarse en Madrid? Bueno, yo creo que este era un modelo apasionante, era una especie de autogestión de la ciudad. Era encontrar un método aquí, en España, para que la ciudad pudiese autogestionarse. La ciudad en espacio era una utopía, evidentemente, una utopía realista que se podría construir. Como ves, tiene una forma de casba y al mismo tiempo se pueden desarrollar calles, se pueden desarrollar plazas y la gente puede tener una vida comunitaria. Drásticamente el proyecto se paralizó. ¿Qué es lo que pasó con ese proyecto? En una época negra en España, si te acuerdas, estaba aquel hombre que se llamaba Carlos Arias Salgado,
Arias Navarro. Arias Navarro, perdona. Que ahora ya no nos acordamos de él. Pero que era terrible, el que anunció la muerte de Franco llorando. Y este hombre era alcalde de Madrid. Entonces un grupo de gente queríamos hacer una experiencia socialmente nueva cerca a las utopías de mayo del 68. Pues nos las prohibió tranquilamente. Y además me dijo una cosa increíble. Me dijo, usted, Buffy, no trabajará nunca más en España. Los sueños de esa generación contracultural se materializaron a través de los proyectos y las obras de Ricardo Bofill. Walden es un fragmento de una ciudad en el espacio que es también la mejor materialización de la utopía situacionista. Sus proyectos suelen desatar polémicas. Uno de ellos es este. Walden 7, en San Justo Desvern, en Barcelona. Es un proyecto que realiza el taller en 1970 y que el taller da muchísima importancia. Son viviendas sociales, son viviendas de renta limitada, es un proyecto muy económico y es un modelo de vida de una comunidad distinta. Walden era una ciudad, era un concepto de una modularidad que resulta en la ciudad en el espacio, resulta en la muralla roja, resulta en el Castillo de Kafka, es un concepto de ciudad. Había tiendas en altura, que después se pusieron abajo, pero había tiendas, había escuelas, había una ciudad, una mezcla de funciones. Ricardo descubre las casas marroquíes, un viaje que hace muy joven, y encuentra este desorden fantástico que es la casba, y al mismo tiempo la ve con un orden y una intención propia, ¿no?, dentro. Y esto le empieza a interesar. La casba, el efecto, es lo que tengo yo dibujado aquí. Y todo el interior de este espacio es un casba en vertical, no en horizontal. Se reinventaron en el espacio los módulos, de cómo apilar módulos en el espacio. Tú puedes comprar un módulo, 2, 3, 4 y combinarlos en el espacio según tus necesidades. A lo largo de la historia han habido dos tipos de arquitectura y ambos han sido interesantes. Lo que se llama la arquitectura culta, la arquitectura de los monumentos, y lo que se llama la arquitectura popular, la arquitectura de los pueblos. Esta obra intenta ser la síntesis de estos dos tipos de arquitectura. Hemos modelado nuestros espíritus creativos sobre los Rolling Stones. Y hemos imaginado nosotros como un grupo formado claramente por individuos creativos, pero que tiene un líder en el plan vocalista, Mick Jagger, que era Ricardo. Y eso funcionaba por muchos años, este concepto del taller de arquitectura. Hubo muchos momentos de batallas de poder que él decidía que basta de los Rolling Stones. Hay solo Mick Jagger y se acabó. Pero esa es otra historia mucho más tarde en el tiempo. La verdad es que Walden 7 tuvo una repercusión importante. La obra fue seguida por mucha prensa extranjera, sobre todo en Francia, y
en Francia unas visitas colectivas para ver la obra, en arquitectos, gente de la administración. Esto era alrededor de los años 70, yo entré en contacto pues, con el mundo internacional arquitectónico, con el mundo del urbanismo, y a partir de entonces yo me fui a trabajar a Francia a proponer una serie de soluciones en alternativa a lo que estaban realizando en aquel momento. Claro, fue a París como vedette total, la Feria. Y esto lanzó el taller completamente. Nos llamó Giscard d'Estaing, que en aquel momento era el ministro de Finanzas. Tardaría todavía unos años en ser presidente. La relación fue importante. Pero además demuestra el atractivo que tenía Ricardo para ganarse a la gente. Estamos en París, en el barrio de Real. Este barrio es un barrio a remodelar. Al lado se está construyendo el Plateau Beaubourg, el Museo Pompidou, un museo de arte contemporáneo. Y esta es nuestra zona de trabajo. Claro, nosotros empezamos a tener mucha confianza, es decir, claro, el defensa me llamaba, pero ya está hecho esto, monsieur Clotas, diga al señor Bofill que es que esto el presidente lo quiere ver esta noche, o sea que el tono era muy increíble para unas personas que aquí en España, pues cuando estábamos en la oposición, mi padre Ricardo era militante de izquierdas y yo no he salido de la cárcel, o sea que... Es una gran victoria porque es su primer reconocimiento internacional y es la posibilidad de transformar el centro de París. Es un proyecto fallido por razones políticas porque Jacques Chirac, quien era el alcalde, que decidió destruir el proyecto porque lo quería hacer suyo. Y le ha permitido entender de forma más pragmática cómo podía funcionar el mundo y cómo podía funcionar Francia. En aquel momento se realizaban ciudades nuevas alrededor de París y entonces me dijeron de presentar soluciones en alternativa porque era un urbanismo frío, un urbanismo sin animación, un urbanismo donde la gente se aburría, donde la gente está mal. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire une petite visite, une balade des espaces de Roxas pour démontrer comment les habitants habitent dans une cité emblématique de l'Est francilien. Les espaces de Roxas sont composés de 3 entités. Il y a le Palacio, l'Arche qui se trouve au milieu et le théâtre. Et ce qu'il a voulu faire, c'est des habitations qui sont pas du tout identiques, qui sont complètement différentes les unes des autres, dans un grand ensemble et à moindre coût. Maintenant, si vous levez la tête au ciel, on a cette vue en contre-plongée qui nous montre le gigantisme de l'édifice. C'est ce qui rappelle beaucoup les monuments gréco-romains qu'on pouvait avoir et où l'être humain est vraiment très petit. Le travail de Ricardo sur les villes nouvelles de la région parisienne, moi je dirais que c'est un cri de révolte contre ce qui se fait à cette époque-là. On est entouré d'un univers de laideur et on va faire du beau. Ben non, on va faire essayer de faire autre chose et de retrouver un sens de l'histoire, de retrouver le sens de l'histoire de l'architecture. Hemos logrado que los monumentos actuales, en lugar de ser los monumentos de Estado, son monumentos a la vida cotidiana, son monumentos al hombre, son monumentos a la vida de cada día. Quand on passe sous l'arche, ici, le sentiment qu'on a d'écrasement ou au contraire d'élévation, la façon dont on se tient, dont le corps se tient, etc.
¿Nosotros qué estamos planteando? Estamos planteando un cruce entre arquitectura clásica y tecnología. Et là, la fenêtre, c'est comme une colonne en verre, mais avec une proportion précise. Fuimos de un palo o una columna de Corbusier a una columna clásica con proporciones estudiadas y encima hecha con un sistema industrial que se puede repetir. Todo para embellecer nuestras ciudades. Et là, on voit bien hein, que tout est fait de panneaux qui ont été assemblés ici, sur le chantier, qui ont été fabriqués en série. Quand j'arrive ici, moi, je voyais que j'ai eu tout à l'heure l'impression d'arriver vraiment au Wallel, d'être à Barcelone. On a d'abord cette couleur ocre qui vient du désert, qui vient d'Exo marocain, etc. C'est la première idée. On a la deuxième idée qui sont cette circulation verticale mise en scène, hein, les passerelles qui barrent l'espace comme ça. C'est pas une architecture dans laquelle on va s'avachir, on va se laisser aller. C'est une architecture qui demande une certaine tenue. A partir de esto nos empezaron a pedir otras propuestas para las otras ciudades, el tema se fue ampliando. Este es otro proyecto, es otro estudio, está hecho también de piedras. Esto está en el fondo de un lago y estamos construyendo templos que sirven para vivienda social y que son templos en general que están hechos en hormigón y en vidrio y acero, y en este caso que van a estar situados encima del lago. Et soudain, il a été entraîné dans des paysages qui étaient dessinés. Et ces paysages, c'était les jardins de Versailles, c'était les jardins de Vaux-le-Vicomte. Et ça a été un grand choc et une grande inspiration pour le travail qu'il a produit là-bas. Je crois que ces jardins aussi lui ont enseigné l'éloignement de la ligne d'horizon, l'importance des ciels jusqu'à la ligne d'horizon, puisque très souvent ces paysages, on a l'impression qu'ils sont posés sur des plateaux. Lui dit, on va faire le Versailles pour le peuple, c'est-à-dire qu'on va remettre de la beauté dans le logement social, ce qui était quand même à l'époque relativement nouveau. Tiene que partir todo de una geometría, de un sistema geométrico. Y al lado de este elemento vertical, o entre estos dos elementos verticales de esta columnata, de este inmenso templo, ¿qué hay? Hay un muro cortina que es acero y vidrio. La última pues es una obra que estoy haciendo en Montpellier, que es un eje de 1,5 kilómetros importante, de 300.000 metros cuadrados, una obra compleja y bonita. C'est ça, on va aller au centre de la place et on va s'échauffer un petit peu parce que ça fait du bien d'être à l'extérieur. Mais pour autant, on peut profiter de l'animation magnifique de cette place du Nombre d'Or. Toujours des choses qui se passent ici. Ouais, c'est très agréable, généralement c'est... Parce qu'il y a des espaces, la circulation des piétons est utilisée. Oui, carrément. Non, c'est génial. Je trouve que c'est la réussite absolue, c'est-à-dire que tout d'un coup, ce qu'il a imaginé ponctuellement, ça devient un morceau de vie. On s'aperçoit que, par exemple, aux angles, là, on a des grosses colonnes qui vont accueillir les circulations verticales dans lesquelles il va faire passer les escaliers, les ascenseurs, etc. Alors, las ciudades tienen que estar equilibradas y el territorio tiene que estar equilibrado. O sea, no pueden haber
ciudades especializadas, la ciudad dormitorio, como tú dices, o la ciudad turística, o el extrarradio. La gente tiene que ir a trabajar, duerme, va a un espectáculo, va a la escuela, y todo esto tiene que pasar en un tejido continuo, en un tejido orgánico. La ciudad no es una máquina, la ciudad es un organismo. Ricardo era una persona súper conocida, ya iba a muchos restaurantes que íbamos, lo reconocían. Y una vez intenté escribir una especie de memorias, y el capítulo de París se llamaba El Rey de París, porque Ricardo era como un rey. Entonces, la verdad es que tenía un gran prestigio. Il y a un sondage du Monde de l'époque, 3 architectes les plus cités au monde dans l'histoire de l'architecture dans les années 80. Premier, Léonard de Vinci, Le Corbusier, troisième, Bofill. C'était le premier architecte qui faisait parler de lui dans des journaux. On n'avait jamais vu ça. Les médias étaient enchantés d'avoir un interlocuteur pareil. Era un gran seductor de clientes, de amigos y de presidentes o autoridades. Siempre puso la arquitectura por delante como realmente la manzana seductora. Y este es el gran techo, es la gran cubierta. Y a través de su magia como personaje y su carisma y lo guapo y simpático que era, esto pues funcionaba. Yo estaba estudiando en Bélgica y para nosotros Ricardo Gil era la guía era toda la imaginación al servicio de la arquitectura, entonces era un héroe. Se convierte en un icono al que las firmas publicitarias pues cortejan, ¿no? Esto solamente puede darse si tu arquitectura y tu persona tienen ese carisma. Il a à la fois les codes d'un seigneur et en même temps sa grande simplicité, c'est une très grande simplicité. Les bourgeois français n'en reviennent pas. Parce qu'elle arrivait dans ce lieu très fort, la fabrique, l'architecture, les silos. À l'époque, il avait un majordome qui s'appelait Juan, qui servait, qui tendait les plats, qui passait les plats. C'était vraiment les chefs d'entreprise français, classiques, qui se retrouvaient avec ce... Et au lieu de leur servir des choses invraisemblables, on leur servait un steak frites. Creo que la gente satisfecha es la gente que se vuelve conformista y creo que la gente insatisfecha es la gente que intenta cambiar las cosas. Yo querría ser siempre muy satisfecho. Mi padre me enseñó que el fracaso y el éxito tienen que durar el tiempo de un orgasmo, que no pueden durar más, ni la autosatisfacción, ni la autoflagelación, y que lo más importante es proyectarse. Yo no podría continuar haciendo arquitectura si no tengo una crítica sobre lo que he hecho. Si yo no me hubiese autocriticado en Warden, no sabría lo siguiente que tendría que hacer y estaría siempre haciendo un Warden detrás de otro. Él siempre hablaba de dos tipos de artistas. Picasso, que cambiaba constantemente de estilo y que era un genio de la innovación, y un perfeccionista como Miró, como Joan Miró, que siempre repetía lo que le funcionaba y lo mejoraba poco a poco. Ricardo era Picasso. Decía que el espacio es el disfrute de los 360 que tienes todo alrededor. Por lo tanto, siempre hacía este gesto
Y era como decir que si yo estoy aquí, sé lo que me está ocurriendo detrás. Sé que la sala rosa y estos arcos están atrás, que tengo un techo de 5,4 metros, y me imagino el espacio y disfruto con este espacio. Ella no solamente dibujaba utilizando esto, que era como, digamos, su medio de transmitir sobre papel las ideas, pero también las comentaba. Los trazos también, cuando quería remarcar algo, eran más fuertes. Entonces nosotros lo interpretamos y sabemos qué quería decir para él esto. Los dibujos de mi equipo. España no vale nada. En Francia los ponen en un museo y en cuanto están en Estados Unidos valen dólares. El taller está en una fase de expansión. Una curiosa fase de expansión. Hemos pasado de un equipo que trabajaba en España a ser un equipo que trabajaba en Francia, en París, donde está instalado el despacho. Después hemos empezado a trabajar en otros países. De viviendas baratas en Estocolmo. La Universidad de RAE, un concurso que hemos ganado en Estados Unidos. Este es el proyecto de MES. Esta plaza sobrelevada en este edificio transformado. ¿Cuánto medía ese empleo? Son 250. 250 metros. Esta semana tengo dos concursos. Uno en Barcelona, la Torre de Comunicaciones, Piuri, y somos 4 concursantes, un inglés muy bueno que se llama Foster, un ingeniero español bueno también que se llama Calatrava, y otro ingeniero catalán, y yo, somos 4 equipos y me gustaría ganar la competición. Quedó segundo porque ganó el Hightech, o sea, una torre de telecomunicaciones, pues Foster. Aunque su torre es mucho más icónica que la de Foster, que es un palo. Y tiene una casa de abuelas, así como zonas llenas de casos en Barcelona, fundamentalmente, claro, en Barcelona. Sí, fundamentalmente. Oye, me preocupa lo del Tokio, muchísimo. Sí, no, con él, con el presidente, por supuesto. No, lo de Estocolmo ya lo veremos más tarde, depende del protocolo. No, a mí no me gustan las fiestas. No tengo tiempo. Tenía una ambición sin límites. La frontera de su ambición era la realidad pragmática y la realidad de la gente con quien se encontraba. Una de les obres que faig és un gratacels a Chicago, efectivament. És una obra molt interessant, està al centre de Chicago, està al costat de tots els grans arquitectes americans i tots els grans arquitectes. Sí, és la ciutat moderna més maca, potser. Hacemos los rascacielos, la ciudad donde nacieron, la ciudad de Cleveland. Caramba, ¿sabes? Eso es algo que muy pocos arquitectos tienen la ocasión de hacer. No es que no puede confundirse con ninguna de esas torres anónimas de metal y vidrio en las que tantos rascacielos han devenido, sino que es un rascacielos clasicista, porque tiene comienzo, desarrollo y remate, es decir, pasa fusti capitel. Fue el primer español que tuvo una exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, ¿no? Y un reconocimiento universal. La arquitectura, antes que nada, sigue siendo un arte.
Pero claro, este arte no se puede ver de la misma manera cuando uno está en África, en un lugar donde la gente se muere de hambre y que por lo tanto hay problemas sociales muy graves, o cuando se está en California con la gente que tiene dinero y que se está haciendo el centro de una ciudad. Normalmente, para visitar un sitio donde había que construir, Ricardo pedía siempre una visita en helicóptero para poder ver desde arriba. Esto era primordial. Ya tan solo llegando desde el avión me empujaba, se ponía en la ventanilla más la del vecino y empezaba ya a ver el terreno. Y después la cercanía de la gente de a pie, ¿no? De vivir, ir a la plaza, al mercado. Tenía muchísimo contacto con las personas. Ese interés por el lugar, por el sitio, que Norbert Schulz le llamaban Genius Loci, el genio del lugar. El arquitecto busca la genialidad del lugar para incorporarla en otra genialidad, que es la arquitectura, porque la arquitectura tiene que ser un mejoramiento del lugar. Lo de Brasil está todo preparado. Lo de Los Ángeles está todo preparado. Y después Ricardo se pasó a ser insoportable durante años. El Lamé, el Grand Monsieur, casi un estilo Salvador Dalí, ¿no? Insoportable también. Buen tío, pero sus intenciones, ¿no? Y después su clientela cambia completamente. Y de residentes sociales empiezas a trabajar por Dios, todos los patrones del elitismo francés. Eso es un cambio bestial. La oficina de París se cierra en el 2001. Son 30 años dedicados a París y cuando se ve la lista de proyectos que Ricardo hace en aquel país es enorme, ¿no? Fue un poco para él una debacle, porque es que le desmoralizó enormemente. Ricardo amaba Barcelona y de hecho siempre volvió a Barcelona y al final, a partir del 2000, nos establecimos en el taller de arquitectura, en la fábrica de Sant Just, y hicimos el epicentro de su vida y de la arquitectura que emanaba a muchos países. Ricardo Frick ha tenido una popularidad tan grande en el mundo precisamente porque llega a públicos muy amplios. No es un arquitecto para arquitectos. De hecho, los arquitectos a veces han sido mezquinos en su reconocimiento del talento de Ricardo Frick. Ricardo y los arquitectos de Barcelona tenían una relación un poco de amor-odio, porque los arquitectos de aquí, Oriol Bohigas y el Pac, etcétera, se quedaron en el Bauhaus, se quedaron en el famoso 1920. Entonces, blanco, recto, cuadrado, en fin, que no entendían que había un tío, yo creo que mucho más creativo, mucho más plástico, mucho más dinámico. Era una competición sana, diría yo, en el 80% de las veces. Bohigas y Frick eran, digamos, como dos polos del debate arquitectónico en Cataluña, y Bohigas, como catedrático y director de la Escuela de Barcelona, era un referente también intelectual. Yo creo que con la edad te cansas de las cosas y buscas otras metas. Creo que Ricardo ya no le gustó salir tanto en prensa, estaba más focalizado en sus proyectos, escribía en sus libros
París-Barcelona, donde se encierra en el taller que era casa y trabajo, y con unos proyectos interesantísimos y muy grandes que acaparan toda la atención. Obras importantes en la ciudad, seguramente la más significativa es el aeropuerto, con una arquitectura del silencio que yo creo que es destacable. Esto quiere ser una terminal donde la gente se encuentre bien, donde el espacio sea agradable, donde sea la creación de un universo distinto, un universo nuevo, claro, sencillo, luminoso y que se entienda muy bien su funcionamiento para que el pasajero no se pierda y esté cómodamente en él. Lo más bonito es esta magnífica cubierta, absolutamente impoluta, blanca, y los ingenieros tienen tendencia a poner ahí todas sus historias, los detectores de humo, las luces, el aire acondicionado extra, y no querían nada. Para lograr esto, chapeau. Procurar mantener la calidad y la excelencia a lo largo del tiempo de una obra que está destinada a transformarse y a degradarse, y por lo tanto el intentar que la excelencia de la transformación continúe en el tiempo y no sea una obra de celebración. Es un edificio que es aire, un aeropuerto no puede ser otra cosa. Es un edificio que construye a través de la imagen poderosísima de la alegoría de un avión, un vacío de aire que tiene que ser recorrido por cientos de miles de personas al cabo del día. Su etapa, digamos, tardía es más bien corporativa. Es decir, un despacho más comercial que propiamente innovador. En la década de los años 2000, el taller sufrió una crisis existencial de alguna forma. Ricardo había perdido la razón de ser del taller. No sabía hacia dónde ir porque consideraba que ya había aportado mucho a la arquitectura, y en este momento en el cual nosotros llegamos con Ricardo al taller fue un momento de gran crisis arquitectónico, crisis comercial y crisis también de sobrevivencia del propio despacho. Coger un módulo y ponerlo que quiera. Entonces al final fue una voluntad de los tres de estar juntos, de estar en el mismo barco para poder seguir. Lo que nos salvó en aquel momento fue la gran suerte de poder ganar una universidad que iba también a cambiar la realidad social y educativa de Marruecos, y con un proyecto muy ambicioso a la escala del país y a la escala del mundo. ¿Por qué Ricardo Bofill merece ser honoris causa? El honoris causa de Ricardo fue un momento muy emocionante y muy simbólico, porque era el final de la vida de Ricardo, él era consciente de ello, y era un poco un entierro en vida, él quería asistir a ello. Y poder, de alguna forma, volverse a relacionarse con la universidad que era de su ciudad, que le rechazó por razones políticas cuando era joven. Entonces, tener un reconocimiento de esta universidad al final de su vida le importó mucho, a pesar de que nunca le interesó los premios, pero este sí. De las distintas definiciones de la arquitectura como disciplina autónoma, la que yo prefiero es el arte de estructurar el espacio. Soy arquitecto porque lo que me gusta es el espacio-tiempo, la manera arquitectónica de observar el espacio, distinta del espacio pictórico.
En arquitectura la mirada es amplia y uno se desplaza dentro de este espacio. Si medimos la posteridad por la presencia en los libros de historia de la arquitectura, creo que Ricardo Bofill estará en ellos. Y estará en ellos al menos con dos momentos de una brillantez extraordinaria, que son el momento de los conjuntos mediterráneos que se remata con el Walden y el momento de los grandes conjuntos franceses. And I think so between this idea of taking the art form of renovation to a whole new level, introducing color back into the modern architect's material palette, and finally this idea of adding to the functional and the utilitarian an appreciation of more archetypical symbols and forms of architecture. I think those three things have become increasingly relevant. My generation and the younger generations really came to find incredible relevance, especially in some of the work he did maybe 50 or 60 years ago. Lo que está claro es que su voz ha quedado, sus obras perduran. Aquello que convierte realmente obras como La Muralla Roja en el monumento más instagrameado, o que raperos franceses acudan a Abraxas para transformar sus videoclips en escenarios urbanos en el interior de la obra de Ricardo Bofill, se debe sin duda a que la obra del arquitecto es capaz de construir un imaginario de una potencia tal, un imaginario que atrapa, un imaginario que es magnético. Leo Ricardo se ve cada día a través de la fábrica. Me interesa más el sistema y el proceso que el resultado. Por lo tanto, creo que Ricardo siempre estará presente en todas las obras que estamos haciendo. Una noche pasábamos por ahí en el Marché Saint-Honoré y oímos un poco de música y nos extrañaban las puertas abiertas y de repente un adiós mino de Astor Piazzolla empezó a sonar y a vibrar por todos los vidrios y puentes del espacio vertical. Y vimos a 20 parejas tanguistas bailando ahí en medio. Y ahí Ricardo con las bolsas de la compra las soltamos todo, nos agarramos y bailamos nuestro último tango. Parce qu'il y avait une vraie jeunesse en lui qui ne s'est jamais éteinte. Je sais que c'est pas une... Mais c'est quand même quelqu'un qui avait toujours le même appétit de vivre. Desde muchas cosas juntas, lo cual conocí muy bien a mí y yo muy bien a él y hemos aguantado perfectamente. Muchísimos años, sí, 60 o más años. Como padrazo, el mejor padre posible, y trabajar con él era difícil. Quería controlar absolutamente todos los procesos, había que ser muy bueno para poder contribuir a esa excelencia. Teníamos una relación muy intensa, muy cercana, muy unida, con muchos conflictos, con muchos gritos, con muchas peleas, con mucha unión, pero sin rencor. Frente a un papel blanco siento satisfacción. Cuando consigo producir una lógica, un sistema, una emoción, lo celebro. Pero cuando el proyecto se acaba,
solo veo imperfecciones, solo veo mis propios errores. Bueno, ya de todas maneras, pues el documental nos ha orientado pues bien hacia esos aspectos propios de su obra arquitectónica, bueno, pues quedando, digamos, al margen, digamos, pues algunas cuestiones pues más relacionadas, pues cómo abordaba el urbanismo y el paisajismo, es decir, cómo trataba también de integrar, de relacionar estas construcciones con el entorno urbano y con el medio natural, aunque de todas maneras quizá pues, nos da una pista, pues precisamente el propio documental, el hecho de que él quería ver pues, primero en helicóptero pues, cuál era el espacio de la zona para, digamos, hacerse una idea, una aproximación. Así que claro, pues lo podéis imaginar por Barcelona, sobrevolando con una aeronave, mientras veía la playa de la Barceloneta y como, digamos, en su mente pensaba cómo podría estar ahí incluido pues el Hotel W, conocido también como el Velero. Bueno. Hay que señalar en primer lugar que Bofill es el arquitecto español y uno de los arquitectos internacionales representante de la denominada arquitectura posmoderna. Y esto, digamos que ya venía a estar presente desde un principio, en sus primeras obras, ya que él rechazaba, digamos, los planteamientos propios de la arquitectura moderna, del llamado estilo internacional de Le Corbusier, de la Bauhaus, etc. Y eso no quiere decir que no tenga en cuenta, digamos, estos aspectos propios del racionalismo, como el uso de muros cortina, el empleo de las cubiertas en terraza, el uso de los materiales de origen industrial. Porque precisamente, digamos, esos eran los contactos que él tiene en los años 60 y el hecho pues que su padre, pues entre otras cosas, realizó las viviendas unifamiliares que se solían pues emplazar en medio del entorno natural, ya fuera pues en los alrededores de Barcelona o localidades costeras, pues le hace pues interesarse justamente pues, por esa relación entre el entorno natural
y el espacio arquitectónico, pero al mismo tiempo digamos que también le interesa otra cosa, digamos el significar el edificio llevando a cabo planteamientos digamos un tanto singulares. Aunque, desde luego, que Bofill no es el único que se interesa por el diseño integral de los edificios. El interiorismo, digamos que va a ser una cuestión muy destacada. Daos cuenta que en el documental también, digamos, se ha navegado por el interior de las construcciones, pero donde nos podemos hacer una idea más aproximada de esta idea es justamente en su taller arquitectónico, en la fábrica, como busca, digamos, un entorno agradable y también, pues, por qué no decirlo, una construcción sostenible. Parece que literalmente cuando la vemos, pues que la vegetación se ha comido pues esa antigua factoría, cuando en realidad pues, se trata de un jardín integrado dentro de la propia arquitectura. Una suerte de vergel en medio del tejido urbano. Bueno, y luego ya, aparte de buscar esa relación entre edificio y medio ambiente, también está el planteamiento que tiene sus construcciones con el urbanismo. Incluso pues a diseñar barrios completos. Naturalmente pues ahí va a encontrarse con fracasos, con dificultades de muy diversa índole, en especial por su relación con los gobernantes con los que tuvo que tratar en su momento. Así, pues ya habéis visto, y no viene a anunciar, digamos todos, pues cuando quiso intervenir en Madrid, pues literalmente le pararon los pies. En Valencia su proyecto finalmente quedó pues un tanto en agua de borrajas. En el caso de Valladolid, pues su proyecto pues, fue poco más o menos que tirado a la basura. O sea, literalmente pues el proyecto que él planteó pues no gustó al ayuntamiento, ordenaron otro plan. El plan Bofill pues, fue reemplazado por el plan Rogers, que la verdad es que no era tan distinto. Y también habéis visto el caso singular de París, que lo que sucedió pues, fue simplemente una cosa pues, tan simple dentro de la lógica política, pero absurda, digamos, para el resto, que es que un proyecto que tenía que estar aprobado, pues en cuanto hay un cambio en el ayuntamiento, pues se decide desechar. Porque claro, si llevan la firma de otro, en vez de que alguien se pudiera poner la medalla, pues ¿para qué hacerlo? Sin embargo, en el caso de Montpellier sí que va a poder acometer un planeamiento, digamos, urbanístico completo, como luego ya veremos más adelante. Y además, pues, pensando pues, en esa idea que él tenía, digamos, pues tan singular, en la cual, pues, no pensaba pues simplemente en levantar edificios, sino también pues en pensar también incluso pues en la vida en comunidad. No le bastaba pues con ordenar las calles, levantar jardines, pensar en cómo acceder mediante el transporte público, sino que fuera posible pues la vida comunitaria en dichos espacios.
Incluso pues, cuando levantaba pues, edificios que llegaban a tener pues, una altura pues, hasta cierto punto bastante considerable para ser un edificio de viviendas, como el caso del edificio Walden 7 o los espacios Abraxas. En los edificios de Bofill, tanto en esa primera etapa como en la segunda, ya la más claramente posmodernista, ¿qué es lo que va a buscar? La espectacularidad y la sorpresa. Claro, ya hemos visto los edificios de Monet. Y claro, pues a lo mejor nos pueden parecer bonitos en algunos casos, pero no nos dejan con la boca abierta. En el caso de Bofill, pues nos pueden sorprender, nos pueden extrañar, pero no nos van a dejar indiferentes, salvo, digamos, algunas obras ya, digamos, de un carácter, digamos, ya más alimenticio, por decirlo de alguna manera, ya visible, pues sobre todo pues, en sus últimos años, debido a que en parte pierde la singularidad de su obra. ¿Por qué? Bueno, emplear referencias a estilos del pasado, aparte de esos juegos de luces y sombras, adelantando y retrasando elementos, jugando con los espacios vacíos y creando efectos de luces y sombras. Pero ya en los años 80 pues va a haber algo que va a estar muy presente, esas referencias a la historia del arte y muy especialmente al mundo clásico. Algo que ha sido pues luego limitado casi, o yo diría que hasta el aburrimiento. Contra los edificios actuales, donde están presentes frontones, columnas, arcos de medio punto, molduras. Pero de todas maneras, pues también llegan a estar presentes pues elementos propios del tardomodernismo y de la arquitectura high-tech. Bueno, como ejemplo de uno de sus diseños tenéis aquí pues este monumento, esta escultura que se encuentra junto al Hotel W, que es ese monumento a la señora catalana, haciendo pues referencia pues, precisamente a las 4 barras y jugando con las formas como si la piedra en realidad fuera una bandera ondulante. Bueno, los primeros edificios que él levanta, ya una vez que ha completado su formación y crea su estudio de arquitectura y tras colaborar con su padre, también arquitecto, pues digamos que no hacen visible pues precisamente lo que es la naturaleza de su obra. El primer ejemplo que nos permite conocer
por dónde va a ir encaminada su obra, o al menos esa primera etapa, la que vendría a corresponder con la segunda mitad de la década de 1960 y la primera de 1970, es el Club Deportivo Maspey en Sant Feliu de Guíxols. Allí pues, va a diseñar espacios donde va a jugar pues, precisamente con la forma del cuadrado, adelantando y retrasando elementos, creando, digamos, pues, ese aspecto tan singular a modo de laberinto y también pues, esta forma tan curiosa que tiene este stand. Su primera obra destacada, que no había aparecido en el documental, es el edificio El Castillo de Kafka. Bueno, si en los edificios racionalistas nos encontramos con volúmenes puros, líneas simples, en la cual pues a los arquitectos les interesaba la ventilación, el asoleamiento, creando pues literalmente cajas, Bofill pues va a recuperar un elemento pues propio de la arquitectura tradicional y de aquellas viviendas, digamos, pues un tanto convencionales, que es el patio. Pero el patio de luces para él no va a ser un simple elemento que permita pues ordenar el espacio del edificio. Él va a pensar en diferentes módulos que se adelantan, que se retrasan, jugando con las posibilidades del espacio, creando juegos de luces y sombras, y haciendo, pues curiosamente, pues, que los accesos al edificio sean, pues, hasta cierto punto, un tanto laberínticos. Esto, pues curiosamente, pues hace que la gente, pues, literalmente se vaya encontrando, se vaya cruzando por el espacio interior, que no sea simplemente una distribución. A todo ello, también piensa en estas construcciones como algo semejante al lugar donde se encuentran. Es decir, como si fueran una suerte de pequeñas colinas, pero claro, ordenada como si fueran cubos. No es una arquitectura orgánica la que estamos viendo aquí, al fin y al cabo. No hay curvas, no hay un ondulamiento. En Calpe va a llevar a cabo una urbanización donde va a levantar una torre de apartamentos y luego también otro bloque de edificios separados entre sí, digamos, por un espacio comunitario que servía pues, a modo de centro recreativo y restaurante. Ese otro espacio, digamos, pues estaba abandonado durante un tiempo y que venía a ser como una suerte de anfiteatro hacia el mar. Bueno, por un lado nos encontramos con los apartamentos Xanadu, en Calpe, un edificio que, por cierto, nos puede recordar, curiosamente, a las pagodas y a los castillos medievales japoneses. Esa suerte, de hecho, pues el nombre nos hace pensar en una arquitectura un tanto fantasiosa. No sé si sabéis a qué hacía referencia Xanadu. Bueno, Xanadu era una película de John Job, pero lo que pasa es que se estrenó después de No es lo que me llega ahí. Xanadu era la mansión
de la película Ciudadano Kane de Orson Welles. Un lugar pues, que era una suerte de edificio donde tenían lugar cabida pues, todo tipo de maravillas, objetos de arte, piezas lujosas, etcétera, etcétera. Así que claro, pues hacía referencia pues, a un lugar un tanto de fantasía. Bueno, en cuanto a la muralla roja, tenía que tener en cuenta la propia irregularidad del terreno. No nos encontramos con un edificio que se levanta en vertical, sino que se va construyendo escalonadamente, aunque cuente con varias plantas. También tiene patios que ordenan el espacio interior, creando a su vez nuevamente pues, módulos de sección cuadrada que se vienen también a superponer unos a otros, creando pues, digamos, un aspecto un tanto laberíntico en el conjunto de la obra. Al tiempo que de todos modos, pues pese a ese aspecto pues, un tanto caprichoso que nos pudiera parecer de la construcción, pues Bofill y sus colaboradores o sus compañeros, como prefieres decir, pues también tenían que resolver cuestiones prácticas tan simples como que se contase con un espacio para aparcar. Bueno, el aspecto, aunque lo veáis en una fotografía con una resolución tan mala, es el que veis ahí, digamos, creando pues esa suerte de aterrazamiento a la hora de plantear la construcción, de cara pues a que, desde luego, que aquellos que se alojen pues tengan suficiente ventilación, aislamiento y también, pues, por qué no decirlo, pues evitar que el menor número de habitantes pues pierdan las vistas al mar. Todo ello pues creando un espacio sorprendente en el cual pues busca además jugar con los colores del edificio. Ahí podéis ver pues además las formas que nos encontramos pues en las terrazas superiores, en el interior, creando pues ese aspecto digamos laberíntico y caprichoso tan reconocible. Incluso pues ello también visible en la piscina de forma cruciforme que veis aquí. La obra culminante de esta etapa edificio, la muralla roja, bien. La obra culminante de esta etapa y que también pues, representa digamos, los sinsabores que tiene el arquitecto en esta época es el edificio Walden City. El Sant Just Desvern. En esa localidad, en las proximidades de Barcelona, idea una urbanización con varios edificios, pero finalmente solo se construye una torre de apartamentos. No piensa en el edificio de una manera convencional, aunque se trata de una obra con más alturas que las que hemos visto antes. Es decir, no piensa en un bloque prismático, tampoco piensa exactamente pues, en el típico edificio convencional con un patio de luces, sino que va a jugar precisamente con esa distribución, buscando pues, también una relación entre el interior y el exterior del edificio, creando pues también, pues digamos, esa suerte de efectos de sorpresa. Al fin y al cabo, esos patios interiores son visibles desde el exterior, pero a su vez va a adelantar y a retrasar elementos, haciendo que el edificio tenga pues, un aspecto semejante a la superposición
de dos rombos que s'han truncat. Algo semejante a esto. Por tanto, nos vamos a encontrar con un edificio como este que juega con los colores. Ahí nos encontramos con ese color, digamos, mezcla, que queda a medio camino entre el marrón y el naranja, que viene, pues, viene a recordar al color de las tejas y de los ladrillos, pero también pues, al colorido que se había encontrado en la arquitectura popular marroquí, frente a los colores verdes y azulados que nos vamos a encontrar en el interior, también jugando, digamos, con los mismos. Bueno, la obra, de todos modos, pues generó sinsabores al arquitecto y una polémica que también vino, pues, a continuarse con el paso del tiempo. Problemas que ha habido, pues, en construcciones de este tipo, también planteamientos que han llevado a cabo arquitectos y que luego han venido, pues, a ser subsanados con el paso del tiempo, pues han venido a estar presentes. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que en el caso del edificio Walden 7, pues los problemas de habitabilidad y las continuas reformas que se han tenido que llevar a cabo han sido una constante. Lo cual, pues, no impide, pues, ser señalado, pues, como una obra maestra de Ricardo Bofill en esta etapa de su obra. Bueno, ahí veis, de todos modos, pues, detalles del exterior, del interior y de la parte superior del edificio, donde, pese a ese, digamos, rechazo aparente de Le Corbusier, pues había asimilado parte de sus enseñanzas. Daros cuenta cómo se aprovecha la terraza, que en parte está jardinada y donde también hay un par de piscinas, como un lugar, digamos, de uso comunitario. Bueno, y con esto pues lo vamos a dejar de aquí, seguimos con Ricardo Bofill la semana que viene.